que está en la lucha está muy fuerte. Y es con referente al tema que toqué en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Ahí en la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos dice algo muy interesante que vamos a empezar a analizar. Dice: amados, fíjate bien cómo se dirige la palabra de Dios contigo. Amados, si hay alguien que en verdad te ama, es Dios. Y no va a haber nadie en el mundo que te ame tanto como Dios lo va a hacer. El ser humano es falible. Todos podemos fallar. Cualquier persona que sea un ser amado nuestro va a tener la tendencia de alguna manera de fallarnos. Pero lo que es Dios, Dios nunca nos va a fallar. Amén. Y Él nos ama con un amor genuino y puro, porque Él es la fuente de amor. Entonces dice: amados, no creáis a todo espíritu. ¿A todo qué? A todo espíritu. ¿Qué es un espíritu? No se ve. El espíritu puede ser maligno o puede ser benigno. Cualquier duda que tengan de este tema, les voy a pedir que me lo dejen hasta el final. Cualquier duda, hasta el final vamos a entrar al periodo de preguntas y respuestas, porque Satanás es muy astuto y de repente empieza a bloquear el tema cuando se ve acorralado. Entonces quiere bloquear el tema. Es así como en el equipo de fútbol, están dos equipos de fútbol y a un equipo le están apedreando el rancho, al equipo ya le están queriendo meter gol, y luego de repente el portero hace como que está lesionado para que el otro equipo se enfríe. Entonces esa es una estrategia espiritual que sucede también. Entonces en el lado espiritual también. Así que cualquier duda que tengan, por favor, anótenla, no se les vaya a pasar. Es muy importante para mí, pero hasta el final lo vamos a ventilar. Entonces, les decía que hay dos tipos de espíritus nada más. O es espíritu de Dios o es espíritu de Satanás. Entonces, el día que toqué este tema, el enemigo estaba enojadísimo conmigo. O sea, mientras tú des verborrea bíblica, el enemigo está tranquilo, no te va a tocar, no va a hacer nada, el enemigo está tranquilo. Pero nada más métete a descubrir sus estrategias de mentira y de engaño, y de inmediato empieza a arremeter contra ti. Y ahorita les voy a enseñar por qué. Entonces aquí dice: amado, no creas a todo espíritu, sino probad. Probad. Tienes que probar. Dice aquí: sino probad a los espíritus si son de Dios. Órale. Al menos que tú estés convencido, convencida de que el espíritu no es de Dios y que tú quieras asociarte con Satanás, eso es ya bronca tuya. Pero aquí está diciendo bien claro que tú tienes que probar los espíritus si son de Dios. ¿Por qué tienes que probar los espíritus si son de Dios? Porque aquí mismo te está dando la respuesta. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos, ¿qué? Profetas han salido por el mundo. Muchos te van a venir a hablar de la palabra de Dios, pero muchos son falsos. El diablo nunca se va a presentar en forma de diablo en tu vida, porque si se presenta en forma de diablo todos corren, porque no tienen a Cristo. Entonces, Primera de Juan, no es el Evangelio de Juan, es Primera de Juan, está casi al final, cerca del Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Está diciendo que aquí tú tienes que probar a los espíritus si son de Dios. O sea, inclusive si yo vengo aquí a hablarte de la palabra de Dios, tú tienes que probar mi espíritu también. ¿Cómo? Ahí te va. Cada vez que venga alguien a probar, o cada vez que alguien venga a compartirte palabra de Dios, por decir, a darte una enseñanza, tú tienes que probar a la persona y decirle: oiga,
pastor, o oiga hermano, oiga sacerdote, oiga X. Yo soy una persona que me he entregado estrictamente a mi Señor Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Y he decidido tener a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Y mi único mediador entre Dios y yo, como lo dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Está bien eso? Entonces, la persona, su reacción, es ahí donde tú tienes que estar probando los espíritus de la persona que te está supuestamente ministrando la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está diciendo que tú tienes que probar los espíritus si son de Dios. Si ante esta situación que tú le estás confesando a la persona se pone como energúmeno y te empieza a decir, no, espérame, no nada más es Jesucristo. También tienes que pedirle a la Virgencita. También está San Judas, está San Cudo, San Pancho, San lo que tú quieras. Ahí tú los estás probando. Porque aquí dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces tú ahí ya empiezas a probarlo. Entonces, tú pruebas a la persona y ahí te estás dando cuenta lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 y 14. Dice que muchos son falsos apóstoles de Jesucristo, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la intención de Satanás de disfrazarse como apóstol de Jesucristo? ¿Por qué se disfraza de apóstol de Jesucristo? Como yo les dije hace un momento, si se pone como diablo tal cual es, pues tú vas a reaccionar de una manera con temor o con cierta situación. Si no tienes a Jesucristo, actuarías con temor. Pero a Satanás no le conviene presentarse como diablo, sino le conviene presentarse como un ministro del Evangelio. ¿Por qué como un ministro del Evangelio? Porque les comenté inclusive la vez pasada que la diferencia entre un verdadero siervo de Dios y un falso siervo de Dios lo divide el grosor de un cabello. O sea, el verdadero siervo de Dios y el falso siervo de Dios, o sea, el Satanás disfrazado de apóstol de Jesucristo, los dos te van a hablar de la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Los dos te van a hablar palabra de Dios, los dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es, si los dos te enseñan palabra de Dios, mucha gente allá sin discernimiento dice, ay, pues me están enseñando palabra de Dios, mientras sea palabra de Dios es bueno. Sí, es bueno, pero hay algo que está tremendamente mal, que es que no te enseñen cómo aplicar la palabra de Dios en el momento de una adversidad en tu vida. Entonces, el enemigo tiene esa tendencia, la verborrea bíblica, pero nunca enseñarte cómo aplicar la palabra de Dios cuando tú estés metido en un conflicto. Si tú estás en una situación de una enfermedad, o tú estás en una situación de una adicción, o tú estás en una situación de algo que tú necesitas ser libre, pero no sabes cómo, es porque has tenido un siervo de Dios, entre comillas, que no ha sido verdaderamente siervo de Dios, o es un inepto. Si es un inepto, no tiene la unción del Espíritu Santo, y por lo tanto así está mucha gente que llega a una enfermedad y no sabe cómo actuar ante una enfermedad. Están en una adicción y ahí siguen en el problema de la adicción. Fingen una rehabilitación, salen y después vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque no han sido bien enseñados, o al menos han endurecido su corazón, o no han querido que el Espíritu Santo los toque. Entonces, eso es bien importante que ustedes aprendan a discernir. ¿Quién les da la palabra de Dios? Está como el lugar donde ustedes van a surtir su despensa, sus alimentos. Ustedes van a ir al mejor lugar para comprar el mejor alimento, porque es para beneficio de ustedes. Ahora, los espíritus, dice la palabra de Dios, tienes que probarlos. Ya probaste el que te está impartiendo la palabra de Dios. Ahora prueba tu espíritu. El tuyo. Sigue el tuyo. Y ahorita sigue el otro que no se me va a escapar. Pero en este caso el tuyo. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes amargado? ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes ansioso? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes enojado? ¿Te sientes melancólico? ¿Te sientes qué? ¿Cómo te sientes? ¿Qué espíritu tienes contigo?
prueba los espíritus si son de Dios. Si no es de Dios, lo que tú tienes contigo, tú tienes que fortalecerte en Jesucristo, número 1. Número 2, tomar la armadura porque viene la bronca bien duro. Número 3, empezar a hacer guerra espiritual contra lo que está dentro de ti. Y es algo difícil muchas veces porque Satanás, cuando se mete a través de la droga o del alcohol, lo primero que hace es tomar tu voluntad. Ya no eres tú quien habla, ahora es Satanás quien habla por tu boca. Y cada vez que escucha palabra de Dios, se pone de una manera terrible. No la puede tolerar. Ahí te das cuenta que hay un espíritu inmundo que está dominando a la persona. Si tú sientes esto, acuérdate, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y estamos nosotros para bendecirte y ayudarte a que tú seas libre en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. O sea, tú tienes que ponerte la armadura de Dios. Que ya de rato vamos a ver lo que es la armadura de Dios. Pero tú misma, en este caso las mujeres, pueden discernir qué es lo que necesitan ahí. Nada te va a poder ayudar más que el mismo Señor Jesucristo. Allá afuera hay muchos supuestos remedios que Satanás ofrece y pone a disposición de ustedes, de todas las personas. Y fíjate lo que son las cosas, el mismo Satanás queriendo sacar a un demonio. Cuando dice el hechicero, te están haciendo un embrujo, ven y consúltame y mira, yo te voy a quitar ese hechizo y yo voy a hacer. Los brujos están a la orden del día y tienen sus imágenes y se rezan y tienen, no sé, invocan a Dios y mil cosas, pero es puro cuento. Acuérdense que Satanás también le predicó a Jesucristo en aquel desierto diciéndole, escrito está, haz esto porque escrito está. O sea, Satanás siempre te va a hablar de la palabra de Dios también. Luego viene algo muy interesante. ¿Cuáles son los espíritus que nosotros tenemos? Porque nosotros mismos les hemos dado alguna entrada. Salud, porque nosotros mismos le hemos dado alguna entrada a algún espíritu inmundo. Si nosotros mismos le dimos entrada a un espíritu inmundo, hay que ver cuál fue la base por la cual tú le diste entrada a ese espíritu inmundo. Por lo general, Satanás siempre va a procurar entrar de una manera sutil, de tal manera de que tú te convenzas que lo que tú elegiste fue la mejor elección. Casi por lo general, la debacle espiritual que tienen muchas personas es porque han tenido que ver con un espíritu inmundo, con un demonio. Cuando tú has tenido que ver con un espíritu inmundo, con un demonio, empiezan los problemas a todo lo que da en tu vida. Si tú estás mal, ojo, si tú estás mal espiritualmente, por consecuencia vas a estar mal emocionalmente. ¿Cuántos no le han pedido o haciendo algún pacto con la Santa Muerte? Todos, por lo general. No hay una persona en el momento de adicción que no tenga algo que ver con un demonio. Y por lo general, la mayoría está asociado con la Santa Muerte. Pero vamos a descubrir este derrotado que le dicen la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Y es un derrotado y vamos a descubrir sus mentiras en este momento, aunque se enoje el diablo. Amén, gloria a No Dios. importa que se enoje el diablo. Pero vamos a ver, primeramente, vamos a desenmascarar a este mentiroso que se dice llamar la Santa Muerte. ¿Qué significa la palabra santa? Pura. Pureza. Ausencia de contaminación, ausencia de maldad, ausencia de pecado, ausencia de maldad, ausencia de pecado. De santo no tiene nada que ver, pero como es mentiroso, se dice llamar santa. ¿Qué pasa con Santa Claus? Es otro Santa Claus, es otro santa entre comillas. ¿Qué es el Santa Claus? Yo no conozco un Santa Claus que quiera hablar de Jesucristo cuando Él está
en su momento con los niños. ¿Qué es lo que dice el Santa Claus? Feliz Navidad, oh, 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 feliz Navidad, y nada más se la pasa feliz Navidad, pero nunca se atreve a decir qué significa Navidad. Nunca he oído un Santa Claus que diga feliz nacimiento de Jesucristo, mucho menos que diga feliz nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, jamás. Un Santa Claus viene a robarle la honra y la gloria que solamente a Jesucristo le corresponde cuando las personas conmemoran que un día Dios permitió que Jesucristo naciera en este mundo. Entonces, ¿a quién esperan más los niños en ese tiempo de Navidad? A Santa Claus. No creo que haya un niño que diga, ay, qué padre, ya va a ser Navidad, ya vamos a festejar y a celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Ojo, dije Señor Jesucristo, no el muñequito de madera, de yeso, de metal que por ahí mucha gente acostumbra a celebrar. ¿Por qué? Porque ese muñequito, les voy a poner un ejemplo. Suponiendo, yo voy a la ferretería y le digo al de la ferretería, señor, véndame por favor 10 kilos de yeso. Y el de la ferretería me da mis 10 kilos de yeso y yo le pago por esos 10 kilos de yeso, y yo con el yeso llego a mi casa y empiezo, muchísimas gracias, muy amable. Yo con el yeso empiezo a moldearlo y le empiezo a dar forma de una imagen, un niño Dios, lo pinto, le pongo cara de niño bonito y así sonriente. Y hago otro, y me pongo, después salgo a la calle, al mercado, y me pongo a vender los niños Dios, y toda la gente me dice, ay, niño Dios, ¿cuánto vale? No, pues que vale tanto. Y yo ya hice un dinero con ese. El que lo compra dice, este es el niño Dios. Llega el 24 de diciembre y todos están con el muñeco de yeso que yo hice, por decirlo así. O sea, Satanás quiere llevarte al punto de que tú hagas el ridículo, postrándote en un pedazo de yeso, de madera, de metal o de bronce, que nada que ver, está inerte, está muerto, no tiene nada que ver, es un pedazo de yeso. Si yo salgo a la calle, por ahí veo un árbol que ya está seco o algo así, y entonces yo empiezo a cortar madera y hago un muñeco de ese, y digo yo, bueno, aquí le empiezo a pintar, lo lijo, lo tallo y le doy figura de hombre o de mujer hermosa. Y digo yo, esta es la virgencita de quién sabe qué, y ya me postro, me persigno y le empiezo a pedir milagros. Es algo sin vida, está muerto, porque el yeso no tiene vida, la madera no tiene vida, la piedra no tiene vida y nunca se va a mover porque no tiene vida, esa es una realidad. La Santa Muerte tampoco tiene vida. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, muerte. ¿Qué es muerte? Algo que no tiene vida. Si una persona fallece, está muerto. ¿Sí o no? Si una persona fallece, está muerto. ¿Qué pasó con la persona? Está muerta. No se mueve. No tiene sentimientos. Si yo le doy una patada al el muerto no va a decir nada porque está muerto, no va a sentir. Pero si yo le doy una patada al muerto y el muerto dice, ¡ay, me dolió! Entonces no está muerto. Es cuestión nada más de lógica, porque la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, se caracteriza por hacer tarados a todo mundo que cree en esa basura. ¿Por qué? Porque la muerte es algo que no tiene vida, que no se mueve. ¿Cómo puede ser santo algo que no se mueve? Y si dicen, no, mira, es que yo la he visto, y así. Lo que tú has visto en todo caso, es un esqueleto. Es un esqueleto. No es la muerte, porque es un esqueleto, y el esqueleto, obvio que está muerto. Obvio que no tiene vida. Y si no tiene vida, no se mueve. Satanás se enoja cuando digo este tema. Gloria a Dios. Y llegando a mi casa, está mi hijo así. Cálmate, Satanás, cálmate.
Suelta a mi hijo en este momento en el nombre de Jesucristo. Ya. Amén, gloria a Dios. Tranquilo. Yo tengo que realmente decirles la verdad como es. Santa muerte no existe. Existe un esqueleto que te quiere hacer favores a cambio de algo. Obviamente va a haber una consecuencia tremenda, pero es un esqueleto. Ahora, dice Satanás, dice, oye, no, un momento, porque Satanás es bien astuto y luego se defiende. Me dice, cuando se muere una persona, viene la muerte. Tranquilo, vámonos a lo que dice la palabra de Dios, porque para mí me interesa mucho lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién viene por ti cuando tú te mueres? Lucas 16. Lucas 16. Vamos a ver quién viene por ti, porque lo más seguro que tenemos que un día nos vamos a morir. ¿Quién va a venir por ti? Sí va a venir alguien, ¿eh? ¿Quién es ese alguien que va a venir por ti? Exactamente, Lucas 16, versículo número 30 y... No, versículo 19. Versículo 16, versículo 19. Dice, acerca del relato que Jesucristo nos está diciendo del rico y Lázaro, que por ahí ya lo habíamos comentado. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado ¿por quién? Por los ángeles al seno de Dios, al seno de Abraham. O sea, ahí tenemos la idea de lo que está diciendo el mismo Señor Jesucristo, que cuando tú mueres alguien va a venir a recogerte. O sea, ¿el cuerpo qué? El cuerpo ahí queda. El cuerpo se deshace, se destruye, se hace gusano, lo que tú quieras, pero lo que es tu alma, eso es lo que cada quien viene a recoger. El dueño de tu alma viene a recoger lo que es de su propiedad. Si tú eres una persona que te has entregado a Jesucristo como el único Señor y Salvador, si eres una persona que has obedecido la palabra de Dios, si eres una persona que te has mantenido consagrado siempre con Jesucristo, entonces cuando tú mueras, que lo más seguro es que un día va a suceder, que vamos a morir todos, va a venir los ángeles de Dios y nos van a recoger nuestra alma. Vámonos. Ok, Lázaro, en el caso de Lázaro, los ángeles, vámonos Lázaro, ya fue suficiente, vámonos, ya no más hambre, ya no más enfermedad, ya no más llagas, ya no más perro que te venga y te lame las llagas, ya se acabó todo eso, vámonos al reino de Dios, vámonos al seno de Abraham. Y dice ahí que posteriormente muere el rico y el rico fue sepultado. Pero ahí viene lo bueno. Dice que el rico, estando en tormento, ¿estando en qué? Tormento. Lucas 16, 19. Y estoy en el número 23 ahora. Dice en el 22, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Quién va a venir por ti? Es la pregunta. ¿Quién crees tú que va a venir por ti en el momento que, si ahorita tú te mueres, suponiendo que venga ya el tiempo final y que, órale, los ángeles de Dios vienen a recoger lo que es suyo, los ángeles de Satanás vienen a recoger lo que es suyo también? ¿Quién va a venir a recogerte a ti? Eso es lo que yo quiero que tú analices siempre. Que tú le perteneces a alguien forzosamente espiritual. Si tú le perteneces a Dios, tú siempre vas a estar en el camino correcto, vas a estar en bendición, vas a estar siempre en la sintonía con el Espíritu Santo de Dios, vas a estar siempre en victoria, porque eres un hijo o hija de Dios. Amén. Entonces, si tú eres un hijo o una hija de Dios, Dios Padre no es un mal padre, como muchos padres que hay en la vida. Muchos malos padres hay en la vida. También hay buenos padres,
Pero si un buen padre te da lo mejor, cuando se trata de un buen padre, cuanto más Dios te va a dar las cosas mejores. Entonces, forzosamente nosotros le pertenecemos a alguien espiritual. O es Dios o es Satanás. Términos medios ni los sueñes, no hay términos medios, no existen los términos medios. Tu alma debe tener un propietario, y tiene un propietario en este momento. ¿Quién quieres tú que sea ese propietario? Si sea Dios o si sea Satanás. Eso depende de la decisión que tú tomes en vida, porque en ese mundo espiritual, tanto Dios como Satanás están en busca de tu alma, los dos. Pero Dios es un caballero y Dios respeta los libres albedríos que tú decidas tener. Si tú te inclinas por Satanás, Dios dice, bueno, tú eres quien ha decidido irse con Satanás. Y allá tú, cuando estés en tormento, no me estés pidiendo una oportunidad, porque no va a haber ninguna oportunidad. La oportunidad ya la tienes ahorita mientras estés en vida. Las oportunidades son mientras estés en vida, porque ya cuando te mueras, tu nombre lo dice, muerto serás. Pero mientras estás en vida, Satanás va a hacer todo lo posible por quererte convencer a que tú formes parte de su propiedad. Cuando tú te entregas a la Santa Muerte, empieza una debacle en tu vida. Una debacle. Para empezar, espiritualmente no estás feliz. Eso, nunca. Tu rostro lo delata todo, tu rostro. No hay felicidad en tu interior. Y muchas veces es el mismo Satanás el que está hablando por tu boca, o es el mismo Satanás el que... Yo veo la pupila dilatada de los que tienen a Satanás en su interior. Lo veo en sus pupilas, totalmente dilatada. Y se les ve en la mirada. Pero es decisión de las personas a quién le van a pertenecer. La verdad, yo no aconsejo que tengan a la Santa Muerte como el santo de la devoción de ustedes, porque el fin va a ser tremendo, muy tremendo. Y no es Santa Muerte, no se crean que es Santa Muerte, es si acaso el esqueleto diabólico, que es como se debe de llamar, porque santa no es, y diabólico sí es, y muerte no es, porque si fuera muerto no se movería. Es el diabólico, el esqueleto diabólico, así es como se llama verdaderamente, el esqueleto diabólico. Nada más que la niña, y que quién sabe qué tantas tonterías más sacan, y que la manzana, y que el altar, y que quién sabe qué tantas burradas más saca el diablo para que la gente crea, y la cree. Y la gente cuando recibe un milagro, dicen, ay, es que es buena. ¿Cómo va a ser bueno Satanás? Satanás no se caracteriza por ser bueno. Satanás te empieza a meter el gancho a que tú te enganches. Y ya que estás enganchado, ahora sí te da el ramalazo y te da la espalda. Y te empieza a hacer la vida de sufrimiento. Y si bien te va, porque hay situaciones todavía muy peores que no dan la oportunidad a las personas ni siquiera la oportunidad de arrepentirse. A lo mejor ahorita tú aquí tienes la oportunidad de arrepentirte, pero si lo has hecho, de tener algún pacto con Satanás, este es el momento de que tú te puedas arrepentir. Todavía hay tiempo, porque va a llegar el momento en que de repente ya no vayas a tener tiempo. Muchas veces nos jactamos de que nosotros vamos a vivir mucho tiempo más todavía, pero no tenemos la seguridad de que vayamos a vivir. Lo cierto es de que tenemos que definir de qué lado estamos. Los espíritus tenemos que probarlos, si son de Dios. ¿Hay alguien aquí que piense que la Santa Muerte es un espíritu de Dios? ¿Hay alguien aquí que llegue a pensar eso? No, antes sí. Nadie. Antes sí. Antes. Pero ¿cómo es posible que antes hayas pensado que la Santa Muerte sea un espíritu de Dios si son totalmente opuestos uno y el otro?
Y las consecuencias son diferentes también. La Santa Muerte son funestas totalmente, mande. Bueno, yo a lo que decían que Dios era, cuando uno se moría, Dios era el que le mandaba por ti, o sea, por espíritu que era, por eso se llama. Que venía la muerte. Eso no. Sabemos que son los ángeles de Dios los que vienen por ti, o son los ángeles de Satanás los que vienen por ti. Vienen a reclamar lo que es suyo, lo que les pertenece. Si tú eres un hijo de Dios y verdaderamente estás tú en ese momento con Dios, en el momento de tu muerte, vienen los ángeles de Dios y te llevan al seno de Abraham, te llevan al reino de Dios. Dicen que, o sea, que hay pues es que una muerte es como nada, ¿verdad? O sea, nada que ver con una, ¿verdad? O sea, chicos, o sea, no es de Dios, ¿verdad? Ni la santa muerte menos, ¿verdad? O sea, no cualquier muerte, ¿verdad? Dicen que hay espíritus que se hacen en el mundo, ¿verdad? Pero no son la santa muerte, por eso la santa muerte que se llama así, santa, porque es como la jefa de todas los espíritus. Pero dicen que Dios es el que nos va a resucitar del día del juicio, ¿verdad? Exactamente así es. Mira, en Egipto, les comenté la semana antepasada, que en Egipto el pueblo hebreo, ya con la última plaga que Dios estaba mandando a los egipcios, al faraón, para que pudiera ya soltar al pueblo de Dios y lo dejara en libertad, la última plaga fue precisamente el espíritu de muerte. Ojo, no la santa muerte, es el espíritu de muerte, el que anda en los hospitales rondando a las personas que van a fallecer. Fallece y ya vienen los ángeles de Dios o vienen los ángeles de Satanás. Pero no viene la santa muerte. Eso no es cierto. Obvio que no. Entonces, es un espíritu de muerte el que viene autorizado, ojo, por Dios. Porque si Dios no lo autoriza, la muerte no hace nada. Entonces, ¿qué fue la instrucción que se le dio al pueblo de Dios? Si no quieren verse afectados por esta última plaga, que es el espíritu de muerte, van a tener que poner las ventanas, van a tener que derramar la sangre de un cordero, y con la sangre van a pintar todos los dinteles y de las puertas y de las ventanas. Las van a pintar con la sangre de un cordero. Y de esa manera el ángel de muerte no les va a hacer nada a ustedes. Ojo con lo que estoy diciendo. Entonces, así lo hicieron los hebreos, pero los egipcios no, porque los egipcios no creen en este tipo de cosas. Como hay mucha gente aquí que a lo mejor no va a creer que existe Dios, o que Jesucristo es el Señor, o qué sé yo, no sé. Yo espero estar equivocado. Yo espero que todos estén en este momento en la sintonía del Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo. Amén. Pero no falta uno que otro que pueda estar renuente a esto. ¿Por qué? Porque el espíritu de la chamuquísima lo tiene bien prendido. Entonces, ahí va. El pueblo de Dios hizo como Dios le ordenó, pusieron la sangre de un cordero. Hoy en nuestros días, ¿quién es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesucristo. Jesucristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y ahí esa sangre, si te cubres tú con esa sangre de Jesucristo, tú estás protegido contra todo mal. Estás perdonado, redimido, restaurado. Estás todo. Totalmente rota toda maldición sobre algún derecho que tú le hayas dado a Satanás. La sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario te limpia, te purifica, te restablece. Purifica todo lo que toca, siempre y cuando tú quieras ser tocado por la sangre de Jesucristo. Porque Satanás apuesta a que tú no vas a aceptar a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Satanás apuesta a que tú tengas una deidad más por ahí, que tengas a Jesucristo pero con otra deidad más, y eso se llama adulterio. Adulterio espiritual. Entonces, esa noche, cuando ya el pueblo hebreo ya estaba preparado y protegido con la sangre de un cordero, llegó el espíritu de muerte, y al ver que estaba la sangre ahí en las puertas y dinteles, vio y se fue. No entraba. Pero donde quiera que veía una casa que no estaba cubierta con la sangre del cordero, ahí se metía y se llevaba a cualquier persona que fuera primogénito en la vida. Cualquier primogénito moría.
el ángel de la muerte estaba en esa noche y se metió a la residencia del faraón, y allí se metió y tocó al hijo del faraón, el hijo varón del faraón, donde el faraón tenía su esperanza de que pudiera haber una continuidad en su reinado a través de ese hijo. Pero el espíritu de la muerte lo tocó y obviamente falleció. Al día siguiente, Faraón manda a hablar a Moisés: tráiganme a Moisés de inmediato. Y le dice el Faraón a Moisés, Faraón cargando a su hijo en brazos: ¿es este tu Dios? El Dios de amor que tú dices que es un Dios de amor, que mata niños. Y le dice Moisés: ninguno de nuestros hijos fue muerto. Ninguno. Porque estamos con Dios. Y todo aquel que está con Dios está protegido por Dios. Amén. Pero ninguno de nuestros hijos murió. Cuando hay un corazón rebelde, es ahí donde el enemigo dice: aquí es donde es mi lugar, donde yo pertenezco. Entonces, el faraón se llenó mucho de coraje y dijo: lárguense todos de este lugar, no los quiero más en Egipto a todos. Entonces ahí fue donde ya rompió su corazón y dejó salir al pueblo hebreo a que pudieran tener ya su libertad. Y ya estando ellos, Moisés le decía: rápido, no vaya a ser que cambie de parecer, así que vámonos todos, rápido, lo más pronto posible. Y llegó un momento en que el faraón empezó a cambiar de opinión. Ya cuando acabó su duelo, ahora sí se acordó de todo lo que había sucedido y quería un culpable. Y quería la cabeza de Moisés. Así que le ordenó a todos sus soldados: ok, todos, vámonos a perseguir a Moisés y a todo el pueblo. Hay que matar a todos, vamos a matar a todos ellos. Y cuando llegó un momento en que el pueblo hebreo iba avanzando, pero llegó un momento en que se topó con el mar Rojo. Y atrás, allá en la colina, ya se veían todos los egipcios. Y el pueblo de Dios empezó a dudar: a eso nos trajiste al desierto, para matarnos de esta manera. Mejor hubiéramos estado allá en Egipto, donde no nos faltaba nada y estábamos en mejores condiciones. Le reclamaban a Moisés. Y Moisés se acordaba de las palabras que Dios le había dado en aquel monte Sinaí, en aquel monte Hebrón, donde estaba ahí Dios hablando con Moisés, y le dijo: mi vara y mi callado te van a acompañar. Entonces ahí fue donde usó la fe y el mar Rojo se abrió. Y hay vestigios hoy en día. Se han encontrado artillería egipcia en ese mar Rojo, como señal de que es una historia verídica. Se abrió el mar. Cuando tú te topes con un problema por un lado y un imposible por otro lado, donde tú creas que no hay ninguna solución en tu vida, Dios es Dios de todo lo imposible. Amén. No hay nada que sea imposible para Dios. Amén. Entonces, pero ojo, es el pueblo de Dios el que muchas veces está en el problema grave, porque empiezas a protestar, empiezas a renegar, empiezas a quejarte, empiezas a tener muchos problemas por tu falta de fe en Dios. Se abre el mar Rojo. Y como una persona, aún sabiendo, como en el caso del faraón, que se abrió el mar Rojo, o sea, Faraón no conocía a Dios ni creía en Dios, pero lo cierto es de que se estaba topando con una realidad: el mar Rojo abierto. El mar Rojo estaba abierto. ¿Qué explicación le daba? No sé qué explicación le daba, pero el hecho es de que estaba abierto, y por lo tanto, si pasó el pueblo hebreo, así que todos pasen a ese pueblo. Pero él no quiso pasar. Mandó a todos los soldados, pero él no quiso pasar. Tráiganme a Moisés y tráiganme a todos muertos, a todos los hebreos, tráiganme los muertos. Pero cuando después hubo pasado el pueblo de Dios a tierra seca del otro lado, Dios cerró las aguas y se tragó a todos los egipcios.
Y así es como el pueblo hebreo empezó a tener una victoria a través de Dios. Ya teniendo la victoria, empezó a venir otro problema: las personas mismas. Dios es Dios, pero nosotros somos muchas veces los que estamos en un grave problema con nosotros mismos. Y empieza la queja: tenemos hambre. A eso nos trajiste al desierto, para que nos mataras de hambre. Nosotros como seres humanos siempre vamos a tener la tendencia a estarnos quejando de todo por todo. Y Dios les hace llover maná del cielo. Y órale, a comer maná del cielo, riquísimo maná del cielo, hojuela como de miel. Y se llenaban y se saciaban del maná del cielo. Y luego después, ya nos aburrimos, no hay otra cosa. Tenemos ganas de carne. Dios les manda codornices. Es que nosotros somos los que tenemos ese grave conflicto con nosotros mismos. Tenemos siempre que probar los espíritus si son de Dios, si están en nosotros. A veces nos llenamos de queja, y nosotros somos los que estamos con el problema. La tierra prometida estaba muy cerca de donde estaban, y sin embargo se tardaron cientos de años en llegar a la tierra prometida, cuando ya la tenían a unos cuantos días de distancia. Pero la queja te hace estar dando vueltas a tu bendición. Ahí estás, no llegas a la bendición y ahí estás nada más dándole vuelta a la bendición. Pero nunca la tomas la bendición por estar pensando en quejas. Ok. Llegaron codornices y órale, todos a comer carne. Y luego después, ojo. Empezaron a morir porque guardaban los codornices. Sí, llegaba un momento en que Moisés decía: espérame, yo esta situación tengo que ir con Dios y hablar con Él. Dios le manda a llamar y ahí va al monte para hablar con Dios. 40 días y 40 noches. Hace poco estuve viendo el documental de ese, el monte Sinaí. Y en ese monte Sinaí está, no ves ninguna vegetación, no ves nada, todo es piedra. Y iba Josué con él, y llegó un momento en que Moisés le dijo: Josué, tú espérame aquí a mediación, déjame yo llegar allá con Dios. 40 días. Y a mediación ahí estaba Josué, y Moisés se había ido hasta allá arriba con Dios. Y Dios le dice: tengo las tablas de la ley que he escrito con mi dedo para que se las des al pueblo. Pero sabes una cosa, apúrate, porque el pueblo de Dios se ha corrompido. Cuando vieron que no has llegado ya 40 días y tú